nuevamente y poder encontrarnos. Bueno, me hicieron una pregunta en estos días, una suscriptora, que si yo había tenido xenofobia en Venezuela como peruana, como extranjera. En realidad, quiero decirles de que cuando yo estuve en Venezuela, vamos a decir que de 1000 personas o no sé, prácticamente se puede decir que casi nadie, quizá una o dos personas que a veces ocurre que dicen, porque quizá no saben lo que están diciendo, pero en realidad no, porque Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un país en donde siempre vieron extranjeros. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos, más o menos, teníamos como 2 o 3 días que habíamos llegado a Barquisimeto. Recuerdo que habían unas jovencitas que nos preguntaron a nosotros, oye, ¿de qué parte son ustedes? Porque hablan diferente. Ah, somos de Perú. De Perú, ay, qué bien. Y ¿cómo es el Perú? ¿Y qué comen? ¿Y cómo es? Y bueno, fue algo muy bonito. Entonces, bueno, como les estaba yo contando, cuando, por ejemplo, Venezuela, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tenía escasez de mano de obra. Entonces pidieron para que las personas pudieran ir a Venezuela, porque recién se había descubierto lo del petróleo. Eso fue más o menos como 1914, 15, por ahí, ¿no? Entonces, los primeros que llegaron fueron españoles, porque sabemos que como hubo tantos problemas en Europa, ellos, o sea, querían huir, ¿no? Necesitaban salir de esos países y bueno, los primeros que llegaron fueron los españoles, después llegaron italianos, portugueses, alemanes. Y bueno, y en cuanto a alemanes, hay una colonia que es muy conocida en Venezuela, que se llama la Colonia Tovar, en donde está llena de alemanes. Está más o menos, el municipio se llama Tovar y queda más o menos como a unos 65 kilómetros de Caracas. Y bueno, está en un sitio en donde está a una altura de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Así que ustedes se pueden imaginar, es un sitio donde los alemanes cuando ellos llegaron escogieron ese lugar en donde es un clima templado, en donde, por ejemplo, en el caso de que habían buques también que habían salido de Alemania, de Hamburgo, del puerto, que tuve la oportunidad de conocer cuando fui a visitar a mi hermana, que fue una época muy hermosa donde pudimos ver cómo los barcos habían, pero por cantidad como si fueran taxis, uno detrás de otro. Era muy lindo, de verdad. Normal, como si fueran colectivos, la gente subía, bajaba, ¿no? Bueno, entonces estuvieron cargadísimos de muchos judíos, llegaron muchos judíos a Venezuela. Y bueno, como le contaba de la colonia Tovar, en la colonia Tovar, como había muchos alemanes, ellos hicieron una colonia en donde habían puros alemanes y ellos se caracterizaban por su agricultura. Ellos preparaban unos frascos de duraznos, frascos de fresas, y también ellos se caracterizan porque como les gusta tanto los vegetales, las verduras, ellos tenían, o sea, sembraban todo lo que es brócoli, espinaca, remolacha, o sea, todo, pues acelgas, todo lo que eran verduras. Y entonces, como ellos formaron esa colonia, la gente cuando quieren, o sea, por ejemplo, van de paseo a alguna parte del país, les gusta ir a la colonia Tovar por el clima, porque es muy bonito. Así que, bueno, entonces, en aquella época comenzaron a llegar los chinos y los chinos llegaron como 500.000 chinos y llegaron japoneses, taiwaneses y bueno, de todo. Así que musulmanes también llegaron más de 500.000. Así que se fue poblando. Por ejemplo, en Venezuela, supongamos 2 millones de venezolanos, ellos son descendientes de extranjeros, especialmente de portugueses. Así que ya se pueden imaginar, ¿no? Ya. Entonces, no quería que
ellos fueran como más como europeos, sino más bien que ellos puedan venezolanizarse, ¿no? Entonces, no que fueran, que formaran sus colonias aparte, así como apartados, como alejados de Venezuela, de la gente venezolana, sino más bien todo lo contrario, como estaban necesitando personas para trabajar en la agricultura, porque sabemos que Venezuela es una tierra tan bendecida que sale el sol todos los días y también llueve bastante, así que se pueden imaginar cómo salen las plantas, cómo salen los frutos, así que grandes pero hermosísimos. Entonces, Venezuela, había mucha gente que llegaron, como les digo, franceses también, italianos, portugueses. Por ejemplo, en Barquisimeto, donde yo estuve viviendo 40 años, hay una carrera que se llama la carrera 21. La 21 es muy conocida como la 21. Esa está más o menos desde la calle 20 como hasta cerca de la 30 y pico, que está rodeado es una calle de puros chinos, japoneses, en donde ellos tienen sus tiendas. Y ya casi al final están los turcos, gente donde venden artefactos eléctricos, los árabes, ¿no? Entonces, yo realmente, yo no he visto allá en Venezuela esa xenofobia porque hayan extranjeros, todo lo contrario, más bien se sentían muy felices porque pudimos conocer más, o ellos pues como venezolanos pudieron conocer más sobre las culturas, ¿verdad? Sobre la comida, sobre las tradiciones y todo lo que la gastronomía también, porque también yo pude ver de que habían portugueses o también italianos que se destacaban porque ellos hacían unos panes grandísimos en donde si era, por ejemplo, le dicen el pan dulce, pan azucarado, en donde le ponían forma como de animalitos, que si una lagartija, que si un conejito, en fin, y eran muy hermosos. Entonces la gente veía original las tortas que hacían, imagínense las tortas italianas, las tortas francesas. Entonces, ellos el gobierno venezolano en aquella época, en la presidencia pues del gobierno, ellos lo que querían era que se trabajara la agricultura para que tanto venezolanos como extranjeros pudieran beneficiarse. Así que los primeros que llegaron fueron los europeos durante muchos años y Venezuela estuvo muy complacida por eso porque comenzó a progresar y ustedes si vieran las tremendas casas que hay de estas personas extranjeras porque trabajaron mucho y todo el dinero comenzaron ellos a tener negocios, a tener construcciones de unas casas grandes, bellísimas, de 2, 3 pisos, o sea, sitios pero muy grandes. Así que después, cuando ya fue pasando el tiempo, porque eso ha sido la primera fase, la segunda fase, tercera fase y así, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya personas de aquí, de Latinoamérica, más o menos en el año 70, 80, en vista, por ejemplo, en mi caso, como peruana, cuando estuvo aquí el Perú con muchos problemas económicos y políticos, que tuvimos que salir de aquí del Perú, logramos ir a Venezuela, en donde Venezuela era reconocido como uno de los países más ricos del mundo por su petróleo. Entonces, muchas personas pudimos ir a Venezuela, como por ejemplo argentinos, chilenos, bolivianos. Los primeritos que llegaron fueron los colombianos, porque están en la frontera, están cerca con Venezuela. Entonces, y todas estas personas nos hemos beneficiado porque yo recuerdo que habían personas que nos decían, ustedes son peruanos, pero yo no he visto un peruano que no tenga negocio, porque todos los peruanos que he podido ver tienen negocios, o si tienen un restaurante, o venden víveres, o venden alguna otra cosa, pero siempre tienen un negocio independiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un negocio en la casa
y nosotros trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero por las cosas que fueron ocurriendo, ya yo no abría bueno, yo abría a las 6, 6:30 siempre, pero ya no hasta las 10 de la noche, sino ya llegó un momento que hasta las 6 de la tarde. Primero a las 8 de la noche, después a las 6 de la tarde, para poder también tener un tiempo para la familia y dedicarnos a trabajar de lunes a sábado, porque los días domingos, día de reposo, lo dedicábamos para asistir a la iglesia y también para reunirnos en familia. Entonces, he estado, mm, bueno, lo que les puedo decir de que yo no tuve xenofobia, todo lo contrario, me sentí muy bien. Tengo dos pasaportes, mi pasaporte peruano y mi pasaporte venezolano, mi cédula y mi DNI, y en la cual fue todo un proceso para poder uno naturalizarse. Yo con esto quiero decir de que yo amo a Venezuela porque es mi segunda tierra. Yo no puedo ser mal agradecida o sea, de decir que yo estuve en un país y que me trataron mal, porque no fue así, todo lo contrario. Pude progresar, pude también tener varios hijos allá en Venezuela y pudimos haber una cultura, tanto la cultura peruana como la cultura venezolana, en la que pudimos enseñar a nuestros hijos, porque para aquellas personas que, bueno, que ya están conociendo cómo son las personas venezolanas, son personas que son alegres, viven felices. Quizá hay personas que se sienten como que hablan muy fuerte porque su carácter, su temperamento, tienen sus gaitas y bueno, les gusta bailar y sentirse bien. Y también pudimos conocer las diferencias de las comidas venezolanas con las peruanas. Por ejemplo, cuando yo me vine de aquí del Perú, cuando la primera vez que yo digo, pero ¿cómo dicen que no hay chicha? Y estoy escuchando que hay chicha. Entonces le digo, denme la chicha. Entonces yo me imagino la chicha morada, que es líquida, ¿verdad? Pero entonces cuando me dieron una chicha blanca en donde tenía crema de arroz, leche condensada, canela. La probé, estaba riquísima, de verdad, pero era diferente y las comidas eran totalmente diferentes. Yo extrañaba muchas comidas del Perú y los ingredientes, y también pude conocer otros tipos de comida como el pabellón, como la arepa, las empanadas y bueno, tantas cosas y lugares muy bonitos. Pude también conocer la lluvia, que por ejemplo aquí en el Perú garúa, o sea, salen solamente gotitas. En cambio, en Venezuela yo me quedé asustadísima porque cuando uno escucha, ¿verdad? Que si los truenos, los relámpagos, los rayos, todo eso, y comienza a llover, pero como si fuera como que uno abriera la ducha, es impresionante. Así que ha sido una experiencia muy hermosa en donde pude conocer gente bellísima, gente tratable, servicial y, y fue algo de verdad de mucha emoción para nosotros. Así que, bueno, para aquellas personas que quieren conocer un poquito acerca si cómo ha sido la situación allá en Venezuela en la época que vinieron los extranjeros, más bien pudimos o pudieron compartir. Por ejemplo, yo en Barquisimeto veía, cuando salíamos a un centro comercial, veíamos argentinos, uruguayos, colombianos, peruanos también, y chilenos en muchos sitios. Así que este ha sido parte de la pregunta que me hizo una mujer suscriptora acerca de si yo tuve xenofobia en Venezuela. Y les digo realmente que no. Ocurrieron algunas cositas, pero como les digo, son personas que no entienden lo que es salir de un país, dejar todas sus cosas y empezar una nueva vida en un nuevo país con diferentes tradiciones y culturas y hasta con la manera de hablar diferente también. Entonces, gracias por ver mi video hasta el final y nos vemos en otro video de Hablando con Liliana. Muchas bendiciones y que les vaya muy bien.